Hoy en Catástrofe a la Cocina, bollos con salchicha. Vamos a preparar unos pollitos con salchicha o rollitos de salchicha con pan que quedan muy suaves, esponjosos y muy sabrosos. Soy Rosy, vamos a la receta rapidísima. Comenzaremos por añadir a un bowl 2 cucharadas de 280 gramos de harina que vamos a usar para nuestros panes, 7 gramos de levadura seca, 160 mililitros de leche tibia y una cucharada de azúcar. Les recuerdo que la lista de ingredientes en gramos y tazas también la pueden encontrar en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a mezclar y vamos a dejar reposar de unos 10 a 15 minutos hasta que veamos que se active la levadura. Cuando esto suceda, agregamos un huevo. Lo integramos bien. Mezclamos la harina con una cucharadita de sal. Y vamos a ir incorporando poco a poco para no pasarnos. Y ya que la palita ponga resistencia, continuamos con nuestras manos. Añadimos 30 mililitros de aceite vegetal. Yo usé aceite de oliva. Ve combinando bien el aceite con la masa. Y como pueden ver aquí, la masa ya no se pega tanto a mis manos, pero aún vamos a seguir trabajándola. Espolvoreamos un poco de harina en una superficie limpia y seca. Y comenzamos a amasar, empujando y envolviendo la masa usando la parte baja de la palma de tus manos. Poniendo un poquito más de harina de ser necesario. Y seguimos amasando hasta obtener una masita suave que no se pegue a tus manos y que al estirar no se rompa. Este proceso puede llevarte de unos 10 a 20 minutos dependiendo de tu destreza al amasar. Formamos una bolita . Engrasamos nuestro bowl
colocamos nuestra masita dentro, con las costuras abajo. La barnizamos con un poquito de aceite. Cubrimos y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. A 23 grados centígrados, la mía tardó en subir 1 hora y media. A mayor temperatura tardará menos y a menor un poco más. Pasando este tiempo, ponchamos. Y vamos a amasar por unos 2 minutos. Pesamos la masa y dividimos entre la cantidad de salchichas que tengamos en casa. Para esta cantidad de masa salen unos 10 trocitos de aproximadamente 53 gramos. Ahora ve formando bolitas. Y colócalas en una superficie enharinada. Cubre y deja reposar por unos 5 minutos para que se relaje la masa. Ve aplanando las bolitas con tus dedos a formar un óvalo. Enrolla y extiende la masa presionando con tus manos desde el centro hacia afuera, formando un pequeño rollito que debe ser un poquito más del doble del tamaño de la salchicha que utilices. Ve enrollando las salchichas con la masa y colócalas en un molde con papel para hornear, dejando un espacio entre una y otra. Cubrimos y dejamos reposar hasta que casi doblen su tamaño. Los míos a 23 grados centígrados tardaron en subir 40 minutos. A mayor temperatura tardarán menos y a menor tardarán un poco más. Pasando este tiempo, barnizamos cada rollito con un poquito de yogur. También puedes usar una combinación de huevo con leche o solamente huevo. Espolvoreamos ajonjolí o semillas de sésamo. Y para darle más sabor, puedes espolvorear una combinación de especias en cada uno. Yo usé orégano seco, ajo en polvo y parmesano, pero puedes usar la combinación que más te guste. Y vamos a llevar al horno, que ya en este momento debe de estar a 180 grados centígrados por unos 20 minutos aproximadamente, o hasta que tus panecillos se vean doraditos y tu cocina huela delicioso.
Al sacarlos del horno, a mí me gusta cubrirlos con un trapito por unos 5 a 10 minutos y después los dejo enfriar en una rejilla. Y si quieres, puedes barnizarlos con un poquito de mantequilla. Esto es totalmente opcional. Y listo, a disfrutar de tus bollos con salchicha o rollitos de salchicha. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado cómo preparé estos bollos con salchicha. Si es así, no olviden que pueden suscribirse y pueden también compartir en sus redes sociales. Les dejo aquí 2 videos más por si quieren verlos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.